repaso cómo escribir una nota de opinión. Lo primero que hay que determinar es el tema de nuestra nota de opinión. Respecto a qué vamos a hablar. Vamos a hablar de gustos, de intereses, algo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Como puede ser ropa, maquillaje, o un hobby, ¿sí? Como puede ser no sé, el automovilismo, jugar al fútbol, elaborar productos de repostería. Puede ser, vamos a hablar de una pasión, ¿sí? Como el equipo de fútbol que nos apasiona. ¿De qué vamos a opinar? ¿Sí? Vamos a hablar sobre un equipo de fútbol, sobre un equipo sobre una marca de autos, ¿sí? Que corren determinada carrera. O vamos a escribir sobre un proyecto personal que tenemos, sobre un producto que queremos, producto o productos que queremos vender, ¿sí? Eso es lo primero a decidir, ¿sí? El tema. El tema de nuestra nota de opinión. ¿De qué vamos a hablar? Luego de determinar el tema, lo más importante es producir siguiendo una estructura, que es la típica estructura que nosotros ya hemos estudiado. La estructura de la nota de opinión consta de una tesis, un punto de partida, una demostración y finalmente una conclusión. Empezamos con la primera, ¿sí? La tesis. Entonces, yo voy a construir mi tesis, voy a utilizar en este caso, que es en la elaboración, en la producción de una nota de opinión simple, voy a utilizar una oración afirmativa. En esa oración afirmativa yo manifiesto mi opinión, ¿sí? Si yo ya elegí el tema, voy a manifestar mi opinión en relación a ese tema que elegí. Supongamos que yo quiero hablar de los celulares, ¿sí? De los equipos portátiles. Mi tesis va a ser mi opinión sobre esa temática que yo elegí, en este caso, los celulares. Si yo elijo hablar de un tema, debo particularizar lo más posible. Es decir, no puedo hablar de todos los celulares en general, porque hay miles de celulares, existen miles en el mundo. Entonces voy a tratar de ser lo más específica posible. Voy a elegir hablar de un celular, así como voy a elegir hablar de un equipo de fútbol o de una marca o de un hobby, como puede ser el fútbol o el automovilismo. Y si elijo como hobby el automovilismo, voy a hablar de Fórmula 1 o voy a hablar de turismo carretera. Voy a tratar de ser lo más exacta posible. Si voy a hablar del turismo carretera, voy a hablar del turismo carretera mendocino. Voy a tratar de ser lo más específico del tema, respecto al tema que yo quiero hablar, porque eso es más fácil. Para hablar en términos generales, de grandes temas, hay que manejar una gran cantidad de información y se debe haber realizado una investigación profunda previamente. Entonces, yo voy a hablar de temas puntuales, específicos, y siempre que yo escriba, voy a escribir de temas que manejo, temas que me gustan, que me apasionan, porque ya es bastante difícil escribir como para que nos pongamos a escribir sobre temas que no manejamos, que no sabemos nada. Siempre que yo voy a escribir de temas que me interesan, temas que yo manejo, ¿sí? Voy a investigar, voy a ampliar, sí, pero yo ya previamente manejo algo al respecto de ese tema, tengo algunos conocimientos. Bueno, yo elegí hablar de los celulares. ¿Qué celulares? Voy a hablar de los celulares Samsung J2, porque no voy a hablar de todos los celulares Samsung, porque sería un texto muy extenso y no es lo que se pide en este curso de lengua y literatura de tercer año, que es el que ustedes están tomando. Voy a hablar de los celulares Samsung J2 y voy a expresar mi opinión. En este caso voy a elaborar un texto positivo. Voy a hablar a favor, ¿sí? No voy a criticar, no voy a estar en contra de este producto, porque cuando tengo que formular una nota de opinión con un texto negativo, una antítesis, es más complejo. Entonces voy a hablar a favor, voy a emitir mi opinión con una oración afirmativa. Voy a decir, los smartphones Samsung J2 son celulares de excelente calidad. Nótese acá que smartphone y celulares son dos palabras sinónimas, ¿sí? Voy a tratar de no repetir palabras cuando se pueda. Voy a tratar de utilizar varios sinónimos del tema que yo estoy hablando.
Luego que formulé mi tesis, que di mi opinión personal del tema que elegí, que estoy hablando, voy a empezar a conformar mi demostración. Un conjunto de argumentos que sostienen mi tesis. Uno de los argumentos que puede sostener mi tesis son los ejemplos. Voy a dar ejemplos en este caso. Recuerden que yo dije, estaba hablando del celular Samsung J2, voy a dar ejemplos de por qué para mí el celular Samsung J2 es un teléfono de excelente calidad. Voy a conformar el campo semántico de la palabra celular. Acuérdense que el campo semántico se conformaba emitiendo un hiperónimo, como puede ser la palabra muebles, y este campo semántico está compuesto por los hipónimos de la palabra mueble, que es el hiperónimo. Si yo digo muebles, es un término abarcador de silla, mesa, placar, mesita de luz, etcétera, todos los muebles que pueden tener en su casa. Entonces, me va a ser muy útil conformar el campo semántico del texto en cuestión, ¿sí? ¿Cuál es el campo semántico de mi Samsung J2? En este caso, el hiperónimo es celular. Si el hiperónimo celular, en el caso del Samsung J2, ¿cuáles son esas virtudes que tiene este celular para decir que es un buen celular? Bueno, tiene cámara frontal, voy a decir yo, tiene cámara trasera, tiene flash y radio FM. Este sería el campo semántico del tema que voy a tratar. El primer ejemplo, el primer argumento del cual hablamos fue los ejemplos, ¿sí? Otros de los argumentos que podemos utilizar son la experiencia personal, o sea, respecto al tema que yo elegí, ¿cuál es mi experiencia personal? ¿Sí? Si yo voy a hablar del celular Samsung J2, ¿qué utilidad le he dado al dispositivo? Si voy a hablar de un producto que yo elaboro, ¿qué utilidad se le puede dar a ese producto? ¿Cómo se puede consumir? Todo lo relativo a la experiencia. Si estoy hablando del turismo carretera de Mendoza, ¿qué experiencia he tenido yo vivenciando el turismo carretera mendocino? Estoy diciendo que es el mejor del país. Si estoy hablando de un equipo de fútbol, si estoy diciendo que Boca Juniors es el mejor equipo del país, ¿cuál es mi experiencia? No sé, qué partidos he visto, etcétera. En el caso de los ejemplos del campo semántico de un equipo de fútbol, por ejemplo, si estoy diciendo que determinado equipo de fútbol es el mejor, voy a nombrar las copas que ha ganado, los campeonatos que ha ganado, los jugadores que han jugado en mi equipo y luego han pasado a jugar en un equipo en el exterior o en la selección nacional, en la selección argentina. Luego, además de los ejemplos de la experiencia personal, el tercer argumento que pueden incluir es la cita de autoridad. La cita, recuerden, es una institución, ¿sí? Una autoridad, una universidad, un sitio web que apoya mi tesis, que apoya lo que estoy diciendo. Si yo estoy diciendo que Boca Juniors es el mejor equipo de la Argentina, puedo citar a la AFA o a la FIFA, puedo googlearlo en notas en las que se haya hablado sobre Boca y se haya dicho que es un buen equipo y por qué. Si estoy hablando del celular Samsung J2, puedo citar el sitio web de Samsung y decir, bueno, en la página web se recomienda, ¿sí? Si estoy hablando, si mi tema, estoy hablando de la violencia de género, de la nutrición, puedo citar una universidad destacada que haya hecho una investigación, como la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo, la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Y si estoy hablando de un tema de salud, como puede ser el coronavirus o cualquier enfermedad como la drogadicción, voy a situar una institución. Voy a citar, por ejemplo, a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Voy a decir, ¿qué dice la OMS del tema que yo quiero hablar? Finalmente, para concluir nuestro texto, vamos a elaborar la conclusión. En la misma voy a retomar mi tesis, ¿sí? O sea, voy a repetir mi tesis con otras palabras.
si yo opiné al principio del texto que los celulares Samsung Galaxy o los celulares Samsung J2 son smartphones de excelente calidad, voy a decir finalmente, en conclusión, estos dispositivos poseen grandes virtudes, como se ha demostrado. Luego de retomar mi tesis, voy a utilizar conclusión. Los conectores de conclusión, en definitiva, algunos de ellos son en definitiva, en conclusión, al fin y al cabo. Mi conclusión va a comenzar con uno de estos conectores. La conclusión siempre tiene marcas lingüísticas, ¿sí? En definitiva, en conclusión, al fin y al cabo, finalmente, después de todo, para terminar, para finalizar. Además de mi conclusión, además de retomar la tesis, lo que voy a hacer es realizar una recomendación, ¿sí? Si yo estoy hablando de un proyecto personal, de un producto que voy a vender, lo que voy a hacer, voy a recomendar que ese producto se consuma, ¿sí? Si estoy hablando de un dispositivo, voy a recomendar que lo compren, ¿sí? Si estoy hablando de un club deportivo, voy a recomendar que se afilien al club, que sean adeptos al club. Si estoy hablando de un hobby, una actividad como la repostería, cocina, voy a recomendar que se pongan a fabricar pasteles y que lo difundan por algún medio. ¿Sí? Siempre en mi conclusión voy a realizar una recomendación.